decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Filmame, pero me lo vas a tener que pasar dentro de 10 años. Bueno, dentro de 20 años. Ni que hubieras hecho una especie de futurismo, ¿no? Sí, o sea, es que el otro día hacíamos una proyección muy grande en Buenos Aires con muchos invitados. Y todo el mundo me decía, pero ¿eso lo tenían previsto? Y yo decía, ¿cómo vamos a tener previsto que íbamos a estar haciendo una función 20 años después? Desde ya que no. Pero bueno, en la película, por otro lado, hay muchísimas referencias, que nos damos cuenta ahora, a los 20 años. Es la condena que tiene Imanol Arias. O sea, por todos lados aparecen referencias al tema de 20 años. Sabe Dios por qué, ¿no? Pero es fuerte. Te digo que ver la peli ahora, 20 años después, una película que fue mi primer película, la primer película de muchos de los actores, de Fernán Mirás, de Cecilia Dopazo, de Leonardo Sbaraglia, Antonio Vilavent, Federico Delía, de muchos de los técnicos, y verla ahora, fue un gran impulsor para nuestras carreras, ¿no es cierto? O sea, realmente en nuestras vidas hay un antes y un después enorme con Tango Feroz. Y fue muy lindo la primera vez que nos juntamos a verla una vez que hicimos la remasterización, porque... Así que se dio esa instancia de volver a verla. Se dio totalmente. Yo ni bien terminé la remasterización, que fue muy complicada, después si querés te cuento cómo fue. Ahora sí vamos a hablar de eso. Volví a Buenos Aires y hice una proyección totalmente cerrada, nada más que los que hicimos la peli. Y fue muy fuerte. Primero, con muchos hacía tiempo que ya no nos veíamos y qué sé yo. Y la sensación era como que habíamos terminado de filmar la semana pasada, así de igual era el trato. Pero por otro lado, este final de la película, que de algún modo es un llamado a no traicionarse, y ver que nosotros, si bien, bueno, obviamente habíamos crecido, obviamente habíamos cambiado, pero sentíamos que la esencia era la misma. Y que en línea, ¿no? Que hay como un ADN cinematográfico y ético, y que no ha cambiado, que seguimos manteniéndolo. Y por otro lado, el enorme orgullo de haberla hecho hace 20 años, ¿no? Porque por primera vez la pudimos ver con una cierta distancia, porque en aquel momento, claro, estábamos muy involucrados y ahora la pudimos ver casi como si lo hubiera hecho otro. Con esa perspectiva que permite el tiempo, ¿no? Exacto, y la verdad que estábamos muy orgullosos de lo que hicimos. Me acuerdo que Leonardo Sbaraglia decía, esta peli es un transatlántico, es enorme, es ambiciosa, es compleja la historia, las actuaciones, las cosas que hicimos. Capaz que con la juventud también, ¿no? A veces cuenta como tomar conciencia de lo que se está haciendo. Sin duda, sin duda. Y yo creo que también había en ese sentido, el hecho de que fuera la primera película de tantos, había una hermosa inconsciencia, ¿no? De tirarse un tanto inconscientemente, irresponsablemente en el mejor de los sentidos, hacer algo que por ahí, con otra mirada, uno diría, no, pues teníamos que tomar más regalo, y por ahí no lo hubiéramos hecho nunca. Y yo creo que hay algo que pasó. Mira, hay una frase que dice en un momento el personaje de Leonardo Sbaraglia, que es un estudiante de cine, y él dice, yo no filmo, no está con su cámara, dice, yo no filmo, tomo prisioneros. Y yo siento que a la peli le pasó algo así, que si bien no nos lo proponíamos, la peli capturó algo que tiene que ver con ser joven, ¿no? Y allí está, y quedó inalterable. ¿Cómo surge esta idea de reestrenarla? Mira, en realidad no surge como idea de reestrenarla. Se estaban por cumplir 20 años, la película se estrenó en junio del 93. Sí. Se estaban por cumplir 20 años del estreno, estos finales del 2012, yo estaba en España preparando Ismael, y empiezan a llamarme de muestras y festivales pidiéndome una copia, obviamente en buen estado, para hacer una función de homenaje por los 20 años, la cifra redonda, esas cosas. Como era previsible, las copias existentes estaban muy usadas, estaban muy dañadas, pero dije, bueno, excelente oportunidad para agarrar el negativo y tirar una buena copia. Y el negativo no aparecía por ningún lado. De casualidad, porque yo estaba preparando una película en España, pregunto azarosamente y me entero que está depositado en la Filmoteca Española. Digo, bueno, una vez localizado, salvado el hombre. Lo mando a un laboratorio y el laboratorio me dice, mira, Marcelo, el negativo está muy, muy dañado, no se puede tirar una copia de aquí. Entonces empecé un proceso de remasterización digital con el solo fin de preservar la película, de que no se pierda. A mí lo que me mataba que una película que fue tan importante para nosotros, todo lo que quedara era eso que se veía en televisión, con una imagen horrible de esos máster analógicos de los VHS de los 90, colores planos, sin contraste, sonido pobrísimo, y la película no era eso. Entonces, bueno, empiezo el proceso de remasterización en Madrid, no se llega a ningún lado,
me pongo a averiguar y veo que en París o en Londres me garantizan el resultado, lo mando a París, a los laboratorios de Lux. Contale a la gente que de repente no sabe qué es una remasterización de Bueno, una película. cuento. La remasterización que se hizo cuadro por cuadro son 24 cuadros por segundo, 2 horas 3 de película, una infinidad de fotogramas que había que trabajar. Estaba prácticamente saltada, con problemas en la emulsión, en cada fotograma. Esas cosas que cuando uno ve una proyección, ve toda la película rayada, con puntitos, sí, y que sí, bueno, así, pero el negativo, o sea que las copias de Triani van a salir así de partida. Entonces, ¿qué había que hacer? En cada fotograma siempre los inmediatamente anteriores o inmediatamente posteriores son muy parecidos, tienen prácticamente la misma información visual, ¿no? Entonces había que buscar, si en este fotograma faltaba este pedacito, bueno, había que buscar este pedacito en uno de los otros y reemplazar. O sea, es un trabajo artesanal. Artesanal, hecho con un software muy sofisticado, pero lo humano es esencial para ir determinando, etcétera, etcétera. Llevó 9 meses de trabajo. En uno de los lugares, de los laboratorios más sofisticados del mundo de hoy, pero fueron 9 meses de trabajo. Yo cada vez que iba a chequear el material, te digo que volvía en éxtasis, ¿no? Porque claro, a mí mismo me había quedado como la imagen de verla en la tele, esas imágenes malas. Fue como volver a verla como debe ser mejor, HD. Claro, te diría que mejor, porque en aquel momento también los cines no tenían el nivel que tienen hoy. Entonces, ahora se puede ver muchísimo mejor la película que era. Y la película, o sea, es que en Francia no me creían que la película tenía 20 años. Me decían, esta película es mucho más nueva. Claro, porque de verdad tiene un relato que avanza a un ritmo muy contemporáneo. No es ¿viste? Una película de 20 años, imagina una película más lenta, una película más estirada. No, avanza muy aceleradamente, muy bien. Las actuaciones están fantásticas. Visualmente la película es muy moderna. El sonido, claro, lo hicimos en su momento en Londres con los mejores mixers del mundo. El sonido sigue siendo absolutamente moderno. La música suena como Dios realmente en la sala. Y en ese sentido, teniendo en cuenta de que es una película, como decías, que no parece hace 20 años, rápida, con esos diálogos, con las actuaciones, ¿crees que realmente marcó, como yo te mencionaba en la presentación, un antes y un después en el cine argentino? Mira, me estoy encontrando ahora con que por lo menos mucha gente lo piensa. Claro, uno hace una peli, pasa la que sigue, ¿no? Yo no tenía una reflexión muy clara sobre estas cosas, pero ahora que hemos vuelto con la película, me doy cuenta, hablando con gente, pero hablando con el periodismo, hablando con todo el mundo, que se considera así ya un clásico y ya una película que marcó un antes y un después en el cine rioplatense, como decías vos. Y de verdad, bueno, eso me llena de orgullo, porque qué sé yo, uno tiene una mirada desde lo que hace, hacia lo que hace, mejor dicho, desde otro lugar, que es un lugar muy personal, muy íntimo, diría. Entonces, que venga este tipo de devoluciones de afuera, decís, bueno, tan mal no estamos haciendo las cosas. Sobre todo porque fue una película que de verdad fue para nosotros la primera película. Y mientras estábamos haciendo y antes de estrenarla, éramos muy cuestionados, como que estábamos locos, que lo que estábamos haciendo era un disparate. Y bueno, qué hermosa locura que tuvimos, que no nos dejamos frenar por la sensatez y seguimos adelante. Seguramente por eso que hablábamos hoy de la juventud, ¿no? Que permite esas cosas. 20 años después, el contexto social, el contexto histórico es totalmente distinto. Totalmente ¿Cómo crees que lo van a tomar esas nuevas generaciones, que no están ya dentro de lo que fue aquel contexto? Te digo lo que he visto. Sin duda nosotros cuando estrenamos la película en el 93 era pleno auge del neoliberalismo. En el mundo la muerte de las ideologías estaba fuera de discusión. Ya había la caída del muro era más o menos reciente. Era el momento en Argentina del 1 a 1, de estamos en el primer mundo, de esas cosas. Y la película salía con un mensaje que iba totalmente a contramano de eso. La publicidad decía todo no se compra, todo no se vende. Y todo lo que la película de algún modo rescataba era exactamente lo contrario a lo que se pregonaba. En ese sentido, yo creo que esa generación joven que se volcó a ver la película y la tomó como una parte importante de su vida, justamente lo que más valorizaba de la película era su carácter contracultural. Hoy, sin duda, estos 20 años que han pasado, ya aquellos temas tan contrarios a lo que estaba en boga, ya estamos viviendo sociedades que son más amigables a esos temas. Ahora, lo que yo he visto en las proyecciones que hemos hecho con jóvenes de así entre 18 y 25 años de hoy, es que la película les llega del mismo modo.
Obviamente el contexto es otro. Uno no puede saber exactamente qué es lo que ven hoy y qué es lo que vieron, pero sí veo que la película llega con un impacto tremendo. O sea, en ese sentido yo me doy cuenta que no estamos proponiendo un ejercicio de nostalgia. Vamos a ver aquella peli. Eso voy. Sino que una película que está totalmente entera, totalmente viva y que sigue teniendo algo muy potente para comunicar al espectador de hoy. Particularmente creo al espectador joven. Pero también me ha pasado que con aquel espectador que la vio siendo un joven en aquel momento, la vuelven a ver y me dicen, Marcelo, la verdad que le descubro cosas que no le había visto. O sea, y en ese sentido es como que la película creo que sí, en este periodo de tiempo transcurrido, hay cosas que se le han resignificado. Por suerte, ¿no? Sí, aquellas frases, como hablábamos recién con Jaime Clara, mi compañero, esas frases que de repente por el momento histórico quedaban como no, se tomaban con mucho valor, de repente hoy son otras. Seguramente. O por ahí a esas mismas frases el valor que se le doy es otro, ¿no? Pero bueno, eso, qué sé yo, cada espectador, viste, construye la película en su interior y para uno es difícil darse cuenta de eso, ¿no? ¿Es verdad que le habían pedido a Gustavo Cerati que participe en la película? No, la verdad que eso no. ¿No? Yo lo he Porque leído ahora, lo he leído ahora, pero no. O sea, nosotros hicimos un casting muy amplio en su época, donde sí se convocaron a músicos, se convocaron a actores, o sea, buscando al actor, que finalmente fue Fernán Mirás, ¿no? Quizás alguien le habló en algún momento, lo que sí sé con certeza que no llegó a hacer pruebas ni nada por el estilo. Y sí, no, eso, pero sí. Está por allí en algún alguien me comentó eso libros, y yo sí, la verdad que no lo sabía. Pero. ¿Y qué importancia tiene la banda sonora, no? En la película es clave, es absolutamente clave. Creo que, bueno, tiene un grupo de temas que son clásicos del rock nacional, del comienzo del rock nacional, de la época que cuenta la película, y tiene 2 temas escritos para la película, que son El amor es más fuerte, que se transformó en el gran hit de la peli, y Tango Feroz, que es el tema que acompaña los títulos de inicio. Producción musical de David Lebón, que creo que les dio un sonido a esos clásicos impresionante, porque todavía hoy, 20 años después de grabados, siguen sonando totalmente contemporáneos, totalmente actuales, ¿no? Un gran trabajo de él. Viendo tus películas, ¿no? Hay muchos actores que se repiten. Importa mucho el trato que tengas, esa afinidad, que sentirte representado a la hora de elegir estos personajes. Y sí, o sea, yo creo que hay un grupo de actores que es el que está en Tango Feroz y que está después en Caballos Salvajes, Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, que de algún modo nos formamos juntos, o sea, aprendimos juntos el cine, aprendimos juntos a contar historias en el cine, y creo que crecimos juntos también en eso. Y entonces, sí, hubo un periodo de tiempo en que hubo con un grupo de actores que repetí mucho. Después ya empecé también a incorporar a nuevos actores, y bueno, en Ismael, mi última película, son todos actores, salvo Juan Diego Botto, todos actores con los que no había trabajado nunca. Era la primera vez que trabajaba. Y técnicos, con que tampoco había trabajado nunca, que yo también he reiterado mucho técnicos. Hablemos de Ismael. Hablemos de Ismael, dale. Hablemos de Ismael, contanos de Ismael, ¿de qué se trata? Bueno, ¿qué vamos a ver? Ismael cuenta, empieza con un niño, siguiendo un niño de 8 años, negro, que se sube a un tren en Madrid, con un sobre que tiene un nombre y una dirección. El nombre y esa dirección son de quien sabe que es su padre, a quien no conoce. Y es una dirección de Barcelona. Llega a Barcelona esa dirección y quien le abre la puerta no es quien imagina, no es un hombre, sino una mujer de unos 50 años, que primero lo trata con mucha desconfianza, pero que poco a poco empieza a entender que el chico le dice la verdad y que es su abuela. Entonces, Félix, que es este padre ausente, no vive en Barcelona, no vive ya en esta casa, vive en un pueblito de mar en el norte de España, casi frontera con Francia, y ella decide llevarlo al chico a que conozca a su hijo, y a su vez le avisa a la madre del chico, que vive en Madrid, que el chico se ha venido acá, a Barcelona, y que lo va a llevar a ver a Félix, y la madre con su marido salen a buscar también a Ismael, que es el nombre del niño.
La película cuenta estas 24 horas hasta que llegan a este pueblo que se llama Liafranc, que es un pueblito de la Costa Brava. En invierno, todos estos personajes terminan confluyendo en un hotel y es como una noche de insomnes, en realidad es lo que cuenta la peli, donde el movimiento de Ismael hace que a todos sus adultos que estaban como anestesiados emocionalmente, confortables, protegidos en ese encapsulamiento, Ismael hace que se rompan sus cápsulas y descubren que hay algo que creían muerto en su interior que sigue latiendo, que sigue vivo y que bueno, un poco los asusta, pero por otro lado los hace sentir muy vivos, muy enteros. Es una película que habla de algún modo de la resensibilización, de la posibilidad de la resensibilización, de la posibilidad de darse una nueva oportunidad en la vida. Habla de afectos, de amor y desamor, de vínculos familiares, de padres, hijos, nietos. Y todo esto contextualizado en este mundo de hoy, donde yo siento que estamos como en tránsito hacia diferentes cosas. En términos del concepto de familia, por ejemplo, yo siento que, digamos, aquella postal de los 50, papá, mamá, 2 hijos, es eso, una postal de los 50. Y sin duda esa institución, ese concepto de institución familiar está profundamente en crisis, pero crisis no es sinónimo de muerte. Yo creo que los humanos necesitamos el nido y vamos a encontrar y necesitamos nuevas formas que expresen estas nuevas conformaciones familiares. También en términos de las sociedades estamos en un tránsito, que yo creo que en Europa se nota de un modo muy evidente, en nuestras sociedades también, pero de un modo no tan evidente, pero creo que sucede lo mismo. De aquellas sociedades monoétnicas y monoculturales estamos pasando a sociedades multiétnicas y multiculturales. Y también este tránsito genera incertidumbre, no se sabe muy bien cómo acomodarse, etc. Pero bueno, en este contexto en tránsito es que estamos viviendo, y es este contexto en tránsito el que contextualiza lo que le pasa a nuestros personajes, que yo siento que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Así que nos vamos a sentir identificados. Yo creo que es una película que, por lo que he visto, ¿no?, provoca en el espectador un alto involucramiento con lo que se cuenta, una identificación muy fuerte. Si yo te cuento que es una película de un niño buscando un padre, te imaginas una clase de película que no tiene nada que ver con Ismael, porque en realidad Ismael, si bien sigue esta búsqueda, de lo que estoy hablándote es de otra cosa, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con la necesidad del afecto y el miedo al afecto, la necesidad del amor y el miedo al amor. Bien, por último y brevemente, porque te tenés que ir corriendo al aeropuerto, no queremos que pierdas el avión. ¿Fue una coproducción? ¿Cómo es trabajar en este sentido? Bueno, es una película que rodé en España, que es una coproducción entre España, Francia e Italia. Argentina lamentablemente no participó de la coproducción. Tuvo un elenco de lujo: Sergi López, Belén Rueda, Juan Diego Boto, Mario Casas, que posiblemente hoy es el actor más popular que hay en España. Un niño que encontramos por casting, Larson de Amaral, que es un milagro del cielo. Y bueno, y trabajar en España no es la primera vez que lo hago. Yo ya había rodado allí El Método. Y la verdad que yo creo que hay un territorio que es supranacional, que es el territorio del cine, ¿no? O sea, y en ese sentido, la verdad que si bien era toda gente que no conocía, con la que trabajé, tanto en actores como en técnicos, ya en la preparación de la película me sentía como que habíamos trabajado juntos toda la vida. Y en efecto, sacado de la película Amigos del Alma. Porque pasó una cosa muy mágica rodando Ismael. Ismael habla de estas cosas que te cuento. Y de algún modo, entre los que hacíamos la película, empezó a darse también una reacción en cadena que tenía que ver con la necesidad de resensibilización, etc. Y fue un rodaje mágico. Fue un rodaje absolutamente mágico, que ya a esta altura de mi vida me parecía que esas cosas no se iban a dar, que esas cosas me pasaron con Dice Tango Feroz, pero que ya con la 8ª película, con mucho camino recorrido. Y sin embargo, de nuevo, todo el miedo, toda la incertidumbre y toda la plenitud y toda la felicidad de estar sintiendo que estás descubriendo cosas, ¿no? ¿Dónde vamos a poder ver Ismael? Ismael, al igual que Tango Feroz, igual, sí, se van a presentar las dos en el Festival de Cine de Montevideo, teniendo varias pasadas cada una, y posteriormente el 9 de octubre se va a estrenar en exhibiciones regulares Tango Feroz remasterizada, y 2 o 3 semanas después Ismael.
Así que se puede ver de inmediato en el festival y si no, esperar un poquito y ya en los cines. Ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en El Observador TV. Realmente quedaron muchas más cosas por charlar, pero bueno, otra vez que estés de vuelta por Montevideo, te invitamos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, nosotros continuamos en El Observador TV. Ya viene Rodrigo Elén Fernández para hablar de todas las novedades de los videojuegos como todos los viernes. Ya venimos.